Disculpen por el error técnico. A veces estas cosas acontecen con las clases virtuales que se nos cortó la luz. Bueno, digan todo lo que habían dicho antes. No, no sé, en cuanto a la participación, no llegué a escuchar nada. Sé que tenía tres personas queriendo participar. Sí, Si quieren decir para la grabación lo que estaban charlando. estábamos diciendo, pastor, y redondeando un poco así, bueno, los hermanos también, cada uno dijo su aporte, pero yo le decía a ellos que hay una diferencia acá entre Samuel y Elí como papá, ¿no? Porque Samuel no los pone a sus hijos en el servicio del sacerdocio. Me dice el hermano, el pastor Porta, que sí lo pone como jueces, exacto, pero le digo yo que hay una diferencia porque ese es un cargo político, yo lo veo así, ¿no? Es un cargo político y el otro es, son cosas sagradas de Dios. Entonces es como que la Biblia no acentúa o no, como que no le echa la culpa a Samuel en ese aspecto. Y otra cosa que hablábamos era el tema del rol de la mujer también. ¿Por qué? Porque si él tenía un rol ministerial de servicio y tenía que cumplir ese rol saliendo, todo como lo vemos a Samuel que hacía, pero ¿dónde queda la esposa? Porque en el caso de, trayéndolo a nuestro contexto, al contexto ministerial, hoy por hoy también tal vez los pastores tienen muchas actividades, pero la esposa es fundamental ahí en la crianza de los hijos. Así que como que ahí no había ayuda también, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar un poco, porque si bien la madre debería estar cuidando a los hijos, el padre debería estar presente al mismo tiempo, ¿no? Hay momentos en donde yo voy a cancelar o no aceptar ciertas responsabilidades porque me veo sobrecargado, donde no voy a tener tiempo con mis hijos. Y algunos lo ven como, especialmente acá en el norte, como si fuera algo medio tontito, por así decirle, light, ¿no? Um, Porque ese es el lugar de la mujer, dicen. Bueno, pero ¿cómo he de esperar que mi mujer críe a mis hijos, a mis hijas, sin mí? ¿No? Yo primeramente, cuando nosotros vemos el hebreo de Deuteronomio 6, no carga a la mujer con criar espiritualmente a los hijos. Eso es la responsabilidad del padre, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, sí debe haber acompañamiento, sí debe Claro. haber apoyo, porque si no tenemos eso, vamos a tener problemas matrimoniales y crianza, obviamente. Pero al No, mismo pastor, tiempo no puedo dar la responsabilidad mayor a solamente la obra del Señor, lo que yo entiendo que es mi ministerio, cuando esté fuera de la vida de mis hijas, ¿no? No sé si me claro, yo explico. no lo veo de esa manera, pastor. Yo veo como un trabajo de equipo, ¿me entiende? Pero en el caso del pastorado, voy yo, que el papá es el que tiene que predicar, que tiene que hacer esto, que hacer lo otro, salir, qué sé yo. Entonces, la mujer tiene que estar ahí a la par, entonces, porque el pastor no va a poder 100% hacer ese trabajo, a ese voy yo. Es más, yo me he criado en un hogar donde mi papá hacía de todo. Así que entiendo esa postura de usted, pero hoy por hoy, pastor, convengamos que se ve mucho eso, ¿no? Que el pastor tiene que hacer de todo y a veces por ahí se ve esa falencia. Sí, por eso veo la validez del consejo de Jetro a Moisés, ¿no? Porque si el pastor está haciendo de todo, necesitamos más equipo que ayude, ¿no? Entonces, cuando tenemos visitaciones, cuando tenemos gente que necesita orar, que nosotros podamos tener un grupo de oración, un equipo que nos vaya a ayudar, porque yo no lo puedo hacer todo. Y si están esperando de mí, ahí está Evan y seguro Miguelina va a estar viendo la grabación después. Nuestro pastor dice algo, ya los últimos dos cultos le he escuchado repetir,
si están esperando en Gustavo Sandoval, les voy a fracasar, les voy a fallar, ¿no? Pero esperen en el Señor, ¿no? Y a veces, ¿no? Yo creo que a veces nosotros como pastores pensamos que tenemos que hacer todo. Es imposible eso, es imposible, especialmente cuando hay una congregación grande y cuando nosotros vemos la congregación de Samuel, es la nación de Israel. Entonces, o sea, tenés que ir por todos lados y no tienen colectivo y no tienen avión como nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces Dios los llamó a ser profetas, sí, sí, pero hay muchos espacios en la vida de Samuel donde no lo vemos activamente en la historia. Y me pregunto, es una pregunta mía nada más, ahí tiene que validarla, ¿no? Pero me pregunto si él estaba cumpliendo con su función con esos episodios que Dios le había llamado para marcar un rumbo y si no podría haber estado más en casa para estar con sus hijos. Nunca lo sabremos porque no podemos viajar en el tiempo, ni somos jueces para juzgar, ¿no? Pero yo creo que es algo muy profundo para nosotros analizar, porque vamos a ver en el caso tanto de Elí, como de Samuel, como de Saúl, como de David, problemas en casa. Y por más que la Biblia no los reprende, nosotros vemos problemas grandes, especialmente los de Saúl y de David, problemas grandes que podrían haber sido evitados por un involucramiento, un reconocimiento, las cuestiones de la política entrando en la familia, ¿no? Eso es algo más que podríamos hablar acerca de la iglesia, pero yo creo que nosotros no hemos de tener que extrapolar mucha información para ver, hay problemas en casa con estos hombres, hay problemas en cuanto a su vida personal, ¿sí? Y obviamente todo ministro va a tener sus problemas personales, ¿no? Somos humanos, ¿no? Vamos a equivocarnos, ¿no? Pero en cuanto a lo que nos enseña la palabra de Dios, si podemos aprender de ella, yo creo que hemos de aplicarlas. Yo creo que muchos pastores, al final de su trayectoria, no van a lamentar la obra que han hecho para el Señor, y obviamente que no, pero sí van a lamentar no poder estar con su familia como habrían querido, ¿no? Justo de eso leí una vez del hermano David Wilkerson, que era una persona que viajaba por todo el mundo con un tremendo ministerio, como ustedes saben. Y bueno, cuando le preguntaron, ya cuando estaba anciano, si de qué se arrepentía, dijo eso él, de no haber estado más con sus hijos, con su familia. Pero bueno, la hermana Gwen hizo un buen trabajo, ¿no? Con los hijos, Sí, porque están en el ministerio y son fieles a Dios. sí. Bueno, yo me Pastor, pregunto, ¿Dios me necesita en todo el mundo? No lo creo. Él está en todo el mundo, tiene su congregación en todo el mundo y él llama a otros. Yo no soy el superhéroe acá. Ever, sí, perdón. quiero remarcar algo. Quiero remarcar algo que yo creo que fue lo mismo que le pasó a Elí y a Samuel. Hoy por hoy, uno puede tener un buen ministerio, ¿sí? Pero es juzgado por las acciones o actitudes de los hijos. O sea, puede caer un ministerio bien hecho por la conducta de los hijos. Creo que pasó antes y pasa hoy. Sí, son ejemplos y yo creo que estamos haciendo bien reflexionar sobre ello, ¿no? Por más que lleguemos a conclusiones diferentes, la idea es que nosotros pensemos esta actitud, porque es un tema recurrente, por más que no es un tema muy tratado, es un tema recurrente que nosotros vemos en todo el libro de Samuel, ¿no? Entonces, y lamentablemente es un tema recurrente también en el ministerio, ¿no? Entonces, yo digo algo y no quiero deshonrar para nada a mi padre. Mi padre
me enseñó cómo ser un buen pastor. Me enseñó cómo estar con la gente. Muchas de las calidades que yo tengo de ministro hoy, si hay algo bueno en ello, es porque estoy tomando de ejemplo a mi padre. Porque yo crecí, yo soy hijo de pastor, ¿no? Pero también me enseñó cómo no ser padre, ¿no? Hay muchas cosas que yo hubiese querido tener con él. Mucha distancia entre nosotros que yo siento no justificada, ¿no? Y como hijo de pastor, yo cuento que siento que estaba a una llamada para la congregación, pero uno tenía que hacer malabares para que esté para la familia. Es más, muchas veces cuando la iglesia quería bendecirle monetariamente, él decía no porque la familia no necesitaba y nosotros estábamos pasando hambre. Entonces, había cuestiones que a veces sacrificamos todo sobre el altar del ministerio, que no es lo mismo que el altar de Dios. Entonces, obviamente no estoy juzgando ninguna de sus familias ni ninguna de sus experiencias, comparto la mía. Pero yo creo que, o por lo menos estoy tratando de hacer la diferencia en la vida de mi familia. Es decir, soy un ministro a tiempo completo, sí. Pero hay momentos cuando yo voy a decir no. Y sinceramente, no me importa si alguien se ofende, porque mi primera congregación es mi familia. Y si no estoy para ellos, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? El Proverbios nos dice, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Pero a veces nosotros tomamos eso solamente económicamente. Pero yo creo que hay que proveer emocionalmente, espiritualmente, sociológicamente, ayudar a formar. Ahí están mis bendiciones. Proveer para ellas a nivel integral. A nivel integral. ¿Para qué? Sean reflejos de una espiritualidad integral. Yo no quiero poner la presión sobre ellas que tuve sobre mí, ¿no? Todo lo que vos haces la gente ve y vos sos una extensión de mí, entonces portate bien. Bueno, primeramente dejarlo ser niño, pero es mi responsabilidad como hombre tomar el manto y decir, yo voy a encargarme de la formación de estas hijas que Dios me ha encargado, para que sin amenazas y con amor puedan acercarse a Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque sinceramente, si me permiten un momento de sincericidio, temo para mis hijas. Yo no dudo de Dios, pero temo de mis hijas y la sociedad que tenemos formándose en este momento, porque mi hija mayor solamente tiene 4. Entonces, todas las aberraciones que hay ahora, ¿qué va a haber en 10 años? No tengo idea. Pero lo único que nosotros podemos hacer es poner los fundamentos. Ahora, regresando a ese tema, si cuando sean mayores deciden hacer otras cosas, deciden ir en contra de la voluntad del Señor, eso me descalifica en el ministerio. No, pero creo que también es un momento donde yo puedo, aun cuando sean mayores, enfocar en ellas el Evangelio, el amor de Cristo, la santidad delante del Señor y nunca dejar esa congregación. Porque a veces en nuestra sociedad decimos, llegas a X edad y listo. Pero no es así. No es así, ¿no? Entonces lo vemos tanto en la vida, en los pasajes de Pentateuco, pensado para hijos menores, como en los ejemplos de Samuel, de Eli, de David y Saúl. Pastor Porta abrió su micrófono, quería El compartir. pastor, Sí. y yo lo que le contaba recién a los hermanos fuera de la grabación era que, bueno, y esto lo hablo también quizás desde lo personal, que muchas veces me ha tocado hablarlo con algunos consiervos y algunas personas. Hoy por hoy yo teniendo mi hijo mayor con 23 años, obviamente que yo me alegro cuando veo familias pastorales y todos los hijos sirviendo. Por ejemplo, ahí está la hermana Olga, y que le conozco la familia íntegra y al pastor Walter desde hace muchísimos años.
y me alegra verlos a ellos, cómo la familia sirve, ¿verdad? Pero no en todos los casos sucede en la misma realidad, digamos. Y por ahí algunas veces me tocó conversar con personas que dicen, yo a mis hijos todos en la iglesia. Los llevo como patito a la iglesia y los siento en la primera fila. Bueno, ¿cuánto tiene el mayor? 8 y el menor 3. Bueno, ahí es fácil. Después cuando se te lo hacen grandes, pasan los 14 años, epa, es otra realidad. Y yo les decía, hace rato les hablaba acerca de lo que es la vida de Eli y la vida de Samuel, y un poquito lo que hace referencia a la hermana Olga. Elí los pone a servir a los hijos en el templo y Samuel, de alguna manera, también quizás un cargo político, pero el juez, digamos, todo lo que era el cargo de juez y de sacerdote iba medio de la mano en ese tiempo, y Samuel los pone a los hijos como jueces, a gobernar sobre el pueblo de Israel. Entonces yo creo que hoy por hoy, más allá de, obviamente entiendo lo que le dice Pablo a Timoteo, el problema es que nosotros sabiendo que nuestros hijos andan mal, estaría pésimo que los pongamos a servir. Quizás yo como pastor decir, no, es mi hijo y no me importa lo que haga, él va a cantar, él va a tocar la guitarrita, él va a predicar, él va a hacer todo porque yo quiero que lo haga y quizás yo sé que está en pecado, ¿verdad? Entonces por ahí ese es el asunto, digamos. Si uno sabe que están en pecado, no ponerlos a servir. Y obviamente que nosotros vivimos en este tiempo. Creo que todos los que somos padres y tenemos hijos, y no solamente hijos, sino gente querida que no está en el camino del Señor, no bajamos los brazos nunca en oración para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y entendemos obviamente que el balance siempre se va a hacer al final de la historia, ¿verdad? No podemos hacer un balance hoy de lo que va a suceder en la vida ni de nosotros ni de nadie, sino que al final veremos qué es lo que pasó y qué fue bueno y qué no. El problema sería, y vuelvo a hacer hincapié en esto, que sabiendo cómo está una persona, en qué condición está espiritualmente, darle una autoridad, un servicio, un ministerio en la iglesia, digamos, o en cualquier área, digamos. Amén, amén. Es importantísimo que no haya llamados políticos, ¿no? Y esto es lo que lamentablemente acontece en muchos lugares que piensan en la iglesia como dinastía, ¿no? Mi legado va a ser en lo que hacemos acá. Bueno, no, tu legado salió de tus lomos, ¿no? Entonces, aunque nuestra reputación y los logros digamos, pueden agregar a lo que nosotros estamos haciendo, primeramente son ellos. Y si yo como pastor, en general, si yo como pastor sé que el guitarrista o coordinadora está en pecado, no porque estoy tratando de juzgarlos, sino que yo tomo el lugar de la presencia de Dios con mucha seriedad. Y que yo quiero que todo el pueblo sea bendecido, voy a decir, esperemos hasta que estemos en buenas condiciones para hacer esto, porque esto no es para cualquier cosa, no tocamos lo sagrado cuando nos encontramos en situaciones pecaminosas, ¿no? Pero yo creo que esto es una de las posiciones que toma la gente y creo que es muy cortante y no es abarcadora hacia la experiencia humana, decir que porque sus hijos están mal no estén en el servicio. No, para nada, no, porque hay situaciones tal como mencionó el pastor Porta, ¿no? Que toman diferentes rumbos y yo no lo puedo, no los puedo obligar a ver el mundo como yo lo veo. De hecho, o sea, ellos seguramente van a ver diferente que yo. Lo único que nosotros podemos hacer es poner los fundamentos y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Recuerden, es el Espíritu Santo quien convence del pecado, no el pastor y no el papá, ¿no? Entonces, sin embargo, es bueno que nosotros recordemos quiénes son nuestra primera congregación, ¿no? Y que nosotros estemos batallando para ellos con más motivación que nosotros tendríamos solamente para la congregación local.
no es descuidar de la congregación local, pero es cuidar de nuestra congregación primera. Bueno, este tema es muy sensible y agradezco que hemos tocado con tanto tacto este tema porque hay muchas minas en el campo que podrían explotar en cualquier momento, ¿no? Pero es bueno saber cómo verlo desde la perspectiva bíblica y también con el sentido humano. Porque es muy fácil hacer violencia con un texto bíblico en mano. Es muy fácil. Porque yo pienso que tengo razón. Y Pastor, no me importa a quién tengo que batallar para tener la razón. Bueno, las personas deberían importar más que la razón, ¿no? Hermano Ever. sí, yo creo que cada uno, tanto líderes como pastores, tiene que ser autocrítico en ese sentido, o sea, no dejarme llevar por emociones o sentimientos, ¿no es cierto? Y si no, tengo que ser autocrítico y decir, mi hijo no está en condiciones, o sea, porque yo creo que los padres sabemos, ¿sí? ¿Cuál es la condición de nuestros hijos? Entonces tenemos que ser, como decía el pastor Porta, no porque sea mi hijo yo lo voy a poner, o porque toque lindo la guitarra a mi hijo yo lo voy a subir al púlpito para que yo creo que no, tenemos que ser autocríticos, líderes, pastores, ¿sí? En ese sentido, es decir, no dejarme llevar por el impulso, por la emoción, porque es mi hijo, porque yo tengo la autoridad y lo puedo poner. No, tengo que ser autocrítico y saber tener realmente el temor de Dios, es decir, yo no puedo hacer eso, porque en realidad, ¿qué estoy haciendo? No me estoy perjudicando yo lo estoy perjudicando o condenando a mi hijo a que Dios tome esa represalia, es decir, a que Dios tome que tenga él que juzgar ahí y decir, no, escuchame, tu hijo no está y que pasen cosas mayores o ciertas circunstancias, ¿no? Creo que tenemos que ser autocríticos y Amén. eso es lo razonable, ¿no? Sí, sí, porque estamos exponiéndolos a peligros innecesarios. Peligro innecesario, ¿no? Pensar en los hijos de Seba, que predicaron en el nombre de Pablo, del Dios que predica Pablo, ¿no? Es innecesario el peligro para exponernos. Y saber, tener la confianza, y este es el tema. A veces queremos investigar, bueno, tu hijo no está en la voluntad del Señor, entonces no hiciste bien como padre. No, no nos dice la palabra de Dios que nunca se van a apartar. No nos dice que nunca van a tener su momento de rebeldía. ¿Cuántos de nosotros hemos sido los que hemos tenido momentos de rebeldía? ¿Y no son nuestros hijos? ¿No salieron a nosotros? Ay, por Dios. Yo a veces con mi hija de 4 años le llega un capricho y lo... Y viste, Homero con Bart, ¿no? Es como, vos querés agarrar, y vos decís, sácate, y con 4 años, no es la manera de domarla, no hay con qué darle. Y vos decís, y yo le digo a mi esposa a veces, no, espera 10 años, ¿cómo va a ser para la adolescencia? ¿No? Pero hay que saber cómo esperar en Dios. Porque Dios hizo nacer, Dios nos dio a nosotros y nosotros damos los fundamentos y dejamos que el Espíritu Santo obre. Hay un momento como el hijo pródigo, ¿no? Hay un momento donde van a recordar. Y esa es una promesa para todos nosotros. Hay un momento donde van a recordar. Y cuando recuerdan de las bendiciones de Dios, Pablo nos dice, es la bondad de Dios que lleva hacia el arrepentimiento. No el juicio, no la condenación. Puedes darle con todo tu juicio, mándales al infierno, que no se arrepientan este domingo, se van a ir al infierno, le va a chocar un colectivo, decirles eso y fíjate si van a ingresar en la iglesia otra vez, ¿no? O podés ir con el amor de Dios y mostrarles una imagen viva de Cristo
Y eso, aunque no lo veamos con nuestros ojos, aunque no lo veamos con nuestros ojos, va a impactar en su vida. Y la palabra de Dios no volverá a él vacío, ¿no? Entonces, creemos, nos ocupamos, y este es el punto, ¿no? A donde quería llegar, no para ser controversial, porque, bueno, sí, a mí me gusta ser controversial muchas veces, pero no solamente para ser controversial en este punto, pero a ocuparnos, porque ese es el problema de Elí, no se ocupa. Ese es el problema de Samuel, no se ocupa, ¿no? Ese es el problema de Saúl y de David, están enfocados en lo suyo, y dejan al lado a los hijos. Bueno, esto es, el ministerio empieza en la casa, el juicio empieza en la casa del Señor, ¿no? Entonces, empezamos a ocuparnos, orando, hablando, estando cerca y no excluyendo, ¿no? Aún con temas difíciles, ¿no? Se embarazó, tuvo un aborto y ahora, ¿okay? Eso no es un tema fácil, no es un tema fácil, especialmente cuando te toca que aunque está enojado al mismo tiempo que iba a ser abuelo y tenés los sentimientos encontrados ahí y al mismo tiempo de luto, no es una situación fácil. Y el que dice que sabe manejar eso sin haberlo vivido es un mentiroso. Es un mentiroso. Así que el trabajo es solamente ocuparnos y dejar que Dios haga la obra. Pero no nos dejamos de ocupar, ¿sí? No nos dejamos de ocupar. Bueno, hermanos, vamos a tomar unos 10 minutos de descanso. Así que a las 8:27 nos encontramos de vuelta y vamos a, Dios mediante, terminar el libro de Samuel y empezar Reyes hoy. ¿Ok? Así que a las 8:27 nos encontramos de vuelta. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra clase de hoy. Vamos a regresar a donde estábamos. Y vamos a ver un poco más adelante. No vamos a tener tiempo de ver a todo acá. Pero sí vemos los hallazgos importantes de Samuel. Las hazañas importantes de Samuel. No sé por qué me confundo con esas dos palabras, pero bueno. Nosotros vamos a ver que Dios está en control de todo. Por más que Samuel es rechazado, Dios tiene un plan. Más cuando Samuel es rechazado, Dios le dice: no están rechazándote a ti, me están rechazando a mí, entonces dale lo que ellos quieran. Él proveyó un buen liderazgo espiritual mediante Samuel en cuanto a la nación. Y también Samuel estableció el primer rey en Israel, aun cuando en ese momento la monarquía no era su perfecta voluntad para el pueblo. Él quería que fueran gobernados por Dios, pero bueno, dejó que ellos tengan su líder. Y nosotros podemos ver a través tanto de Samuel como en Reyes cómo esos líderes fracasan en cuanto a su representación de Dios y la necesidad del plan perfecto de Dios. No que haya un rey humano, sino que Él sea el rey. Y eso recién se va a resolver en el tiempo mesiánico. Bueno, vemos las consecuencias y gravedad del pecado, lo vamos a ver en Saúl y su familia, ¿no? Como él se termina suicidando en el campo de batalla. David con Betsabé, aunque fue perdonado, tuvo consecuencias para toda la vida. Pero en medio de eso, nosotros vemos uno de los temas principales de este libro, que es el pacto davídico. El pacto davídico. Entonces vamos a tomar un poco de tiempo para leer este pacto. Y la base para esto vamos a encontrar o en 2 Samuel o en 1 Corintios, 1 Crónicas 17. ¿Alguien me puede leer 2 Samuel, versículos 12 y 28 a 29?
Segundo de Capítulo Samuel, 12. no, capítulo 7, versículo, segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, 28 y 29. Capítulo 7. Se corta cuando habla, pastor. 7, ¿cuánto dijo? 16 y después los versículos 28 y 29. Bien, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Luego, el 25, 26, dijo, ¿no? 28 y 29. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén, amén. Bueno, si quieren una historia más más completa, lean Primera de Crónicas 17. Como dije, nosotros no vamos a ver crónicas, pero crónicas en este sentido nos va a dar la profecía de una manera no tan resumida. Bueno, también Samuel 7, el segundo Samuel 7 va a ser, pero Crónicas 17 es un poco más completo. Pero nosotros vemos el pacto davídico dado dentro del contexto de la profecía de Natán, cuando David quiere construir una casa para el Señor y el Señor le dice, no, vos no vas a hacer la casa, sino será tu descendencia que va a hacerlo. Y que Dios va a establecer en esa casa su reino para siempre. Ahora, hay que recordar, nosotros estamos alejados de la historia por tanto tiempo y tenemos mucho de la lente histórica para ayudarnos a saber qué es lo que estaba diciendo Dios. Entonces, nosotros sabemos que este pacto es la base para desarrollar el mesianismo real a través del resto del Antiguo Testamento. Pero David no lo sabía. David no lo sabía. Y los israelitas no lo sabían, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de su hijo y que este reino va a durar para siempre, se piensa que la dinastía davídica nunca se va a cortar, nunca se va a cortar. Y una de las cosas que ayudó a apoyar este pensamiento es justamente el reinado después de David en Salomón. Porque durante el reino de Salomón, donde no hay guerra en todo su reinado, Israel florece, construyen el templo de una manera exorbitante, ¿no? En Crónicas nos va a decir que la piedra era tan común como si fueran piedras en el camino, ¿no? O sea, estamos hablando de un tiempo de prosperidad sin precedente, donde Israel es el reinado grande en toda la región, ¿sí? Entonces parece que ciertamente Dios está llevando a cabo el reino mesiánico no a través de una perspectiva profética o escatológica, sino inmediata, ¿sí? Porque nosotros vemos la presencia de Dios, la era de oro, exactamente. Nosotros vemos la presencia de Dios tal como estaba en el tabernáculo, ahí en el templo. Vemos la riqueza aumentarse, vemos la sabiduría aumentarse, vemos la poesía aumentarse. De hecho, esto va a ser la base para el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento 3, que es libros poéticos. Ellos son producidos durante este tiempo, ¿no? La gran mayoría de los libros poéticos son producidos durante esta época. Y es porque Salomón, como dice su nombre, experimenta paz. Parece que el reino mesiánico está ahí. Pero ¿cuántos saben cómo terminó la historia de Salomón?
Si alguien iba a poder llevar a cabo el reino mesiánico a través de fuerzas humanas, era Salomón. Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Y porque él era el más sabio y experimentó la bendición de Dios, también era el más rico, el más poderoso, ¿sí? El más alabado. Reyes de otras tierras venían para escuchar, nada más para escuchar su sabiduría. ¿Entendemos lo que significa eso? Él no tiene enemigos, nadie quiere hacerle frente. Los lazos que él va a tener entre los otros reinos también muestra de su sabiduría. Ustedes saben por qué él tiene 300 mujeres y 700 concubinas. Por política. ¿Okay? El matrimonio en ese tiempo aseguraba alianzas entre las naciones. Y entonces él tiene mujeres de todos lados, no porque Salomón era mujeriego, sino porque era sabio. Él no quería tener guerra, él quería tener prosperidad. Entonces, ¿qué hacía? En vez de hacer guerra con mis vecinos, voy a hacer aliados. Y si viene algún imperio en contra de nosotros, todos le vamos a hacer frente. Si alguien iba a poder llevar a cabo esta idea de que la dinastía durara para siempre, era Salomón. Pero aun con las condiciones perfectas, aun con todas las bendiciones de Dios, aun con todo el favoritismo de las naciones alrededor suyo, él termina en idolatría. Él termina fracasando. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de un rey en Israel, muchos quieren decir David, pero lo político, el entendimiento de Salomón era más potente que David. Si alguien iba a llevar a cabo esto humanamente, era Salomón, pero las promesas de Dios se llevan a cabo espiritualmente, a través de la obra del Espíritu. Y entonces Dios les da todo, justamente para que puedan ver el espejo de nuestra propia condición. Tenés todo, y no podés acercarte a mí. Tenés todo, tenés mi presencia ahí, y no podés acercarte a mí. Tenés todo, tenés todas mis bendiciones, pero tu corazón se aleja de mí. Esta es la condición del ser humano. Es otra vez el huerto de Edén. Todo perfecto. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Lo echa a perder. Solamente porque puede. Solamente porque puede. Hermana Olga. Sí, pero nosotros vemos cómo él empieza a deslizarse lentamente, ¿no? Desoyendo los mandamientos de Dios. Primero, que Dios le había dicho que no tenían que emparentar con gente que no eran de su pueblo. Cosas simples como, por ejemplo, volver a Egipto por caballos, carros que él hacía, que Dios también le había dicho que no haga. Bueno, y todo lo hacía por política y era como que, bueno, sigamos nomás, pero vemos cómo termina en la apostasía, como la apostasía más renombrada de la Biblia, ¿no? Y bueno, pero no empezó así. Él no empezó así, él empezó con visión directa de Dios. ¿Sí? Ahora, no lo vemos a los reyes viendo a Dios como Salomón vio a Dios. No lo vemos en la escritura. Al principio parece estar bien, pero es como todos nosotros, ¿no? Al principio seguimos a Dios, pero si no le buscamos continuamente, ¿qué es lo que acontece? Empezamos a hacer las cosas según nuestra propia opinión. ¿A qué suena esto? Aún con el rey,
y el mejor de todos, seguimos en el tiempo de los jueces. Los jueces y esta inmoralidad de los reyes es la condición humana. Es nuestra naturaleza. Y no se va ni siquiera cuando nosotros estamos en Cristo. Pablo, vamos a verlo decir también en Romanos 7. La cosa que no quiero hacer, eso es lo que justamente hago. Y lo que quiero hacer, eso no puedo hacer, ¿no? Entonces se da cuenta de estas dos naturalezas dentro de nosotros. Si nosotros esperamos poder ver a Dios, tenemos que vivir en santidad. Pero esa santidad no puede ser provista ni a través de los mandamientos, ni a través de un templo tan exageradamente glorioso. No se puede llevar a cabo solamente porque estamos en la ciudad donde Dios tiene su nombre. Nada de eso vale en cuanto a luchar en contra de la naturaleza pecaminosa. Uno tiene que nacer de nuevo. Y esto solamente se efectúa a través de la obra del Espíritu. Entonces, la mayoría de toda la historia del Antiguo Testamento es esto. Se repone sobre los mismos fundamentos. Tenía todo, lo perdió porque es humano. Tenía cercanía a Dios, lo perdió todo porque es ser humano. Podía caminar de la mano con Dios en el huerto, pero es ser humano. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema del ser humano? Bueno, Dios se vuelve ser humano para que el ser humano pueda volverse a Dios. El pacto davídico entonces nos va a mostrar cómo Dios va a resolver las situaciones estas. Calculamos el periodo de Samuel entre los años 1045 Pastor, a 1015. Sí, hermano Eber. quiero hacer una consultita, una duda que hace mucho que la tengo. Ajá. Antes que pasemos al otro tema, ahí donde dice David fundaría una dinastía que duraría para siempre. Hoy por hoy sabemos que Israel no existe la monarquía. Se podría decir que el pacto ese es que Jesús reina sobre Israel. O sea, por eso hoy, yo creo que hoy no hay heredero del linaje de David, que si volviera la monarquía a Israel, no existe. No hay. Y es justamente en Cristo el cumplimiento de eso. Y Él es el único. De ese pacto. Claro. Él es el único que puede llevar a cabo esta idea de para siempre, ¿no? Porque Él venció a la muerte. Entonces, Él sigue en el trono de Dios. Recuerden que, ¿no? El arca de pacto. A ver, ¿por qué no podemos encontrar el arca de pacto hoy en día? Creo porque Dios lo escondió. ¿Para qué? Porque en el arca de pacto nosotros encontramos el trono de Dios, el asiento de la misericordia, el trono de la gracia, ¿no? Pero Jesús ocupa ese lugar en el ámbito celestial para seguir ministrando como rey para siempre. Y cuando Dios rehace todas las cosas, eso de lo celestial va a bajar a la tierra de vuelta y nosotros vamos a ver literalmente con nuestros ojos a Dios reinando para siempre desde el trono de su padre David, ¿sí? Entonces, Él es el heredero que va a llevar a cabo este concepto. Y por eso no hay quien tome el lugar del trono de David hoy en día, porque ya está ocupado. Ya está ocupado en Cristo. Muy bien. Y Él reina sobre Israel, sí. Pero recordad que la redefinición de Israel, según el Nuevo Testamento, no solamente un pueblo racial, no solamente una agrupación geográfica, sino que es un pueblo espiritual, incluyéndonos a nosotros ahora. ¿Sí? Entonces reina sobre nosotros y reina sobre los judíos que han aceptado a Cristo. Y ese es el pueblo de Israel. Perdón. Bueno, entonces Samuel... se calcula el periodo de Samuel entre los años 1045 a 1015 a.C.
El reinado de Saúl duró aproximadamente 20 años, de 10:30 a 10:10. Y el de David, 40 años, de 10:10 a 9:70. 9:70. No estamos hablando de Salomón todavía, porque, bueno, eso se va a tratar en el libro de Primero de Reyes, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vemos que el marcador del rey va a ser lo mismo que los jueces. Profe, Sí. Perdón. creo que me parece que hay un error ahí en el reinado de David, en la fecha, me parece. O estoy equivocado yo. Hay un 60 años creo que hay, ¿o no? Ah, no, 40 está bien, está. No, yo estaba 40. equivocado. Sí, 970, son 30 claro. más 10, No, son... está bien. 40. Sí, 40. Estaba 40, perdón. No hay problema. Me hiciste asustar, pero no hay problema. Es bueno que nos mantengamos de puntita de pie a veces. Bien. Entonces, institución de monarquía, vamos a ver estos 4 temas básicamente: el rechazo de Israel hacia Dios como su rey, el liderazgo, la obediencia y fidelidad a Dios. Samuel como persona, bueno, ustedes pueden leer eso después. Bueno, tenemos unos 10 minutos, pero yo creo que será mejor con ojos frescos mañana encarar a los reyes. Sinceramente, aunque el periodo es más largo, es mucho más corto la explicación de la vida de los reyes que de Samuel. Porque obviamente estamos saltando a grandes rasgos y casi toda la historia. Solamente estamos aplicando conceptos teológicos a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Desde el PMS, si no leyeron anteriormente, desde el PMS se cubre las historias, ¿sí? Entonces, no, como dije desde el principio, no lo voy a tomar como responsabilidad mía de ir a través de todas las historias. Sí voy a llamar la atención en cuestiones específicas para que nosotros podamos pensar estos temas más exegéticamente y teológicamente. Pero mañana, Dios mediante, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver los temas de primera y segunda de Reyes, de Salomón hasta Sedequías, ¿sí? Y después veremos el tiempo del retorno del exilio con Esdras, Nehemías y Esther, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar? Profe, Juan Carlos. Con respecto, sé que me estoy adelantando, pero quiero prever algo para planificar. Con respecto al examen que vamos a tener el viernes va a ser, ¿verdad? Sí. Bien. Las preguntas usted le va a dar durante el día, en la clase, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo tiene previsto eso? Mi idea es en realidad terminarlos el jueves a la noche y mandarles el jueves a la noche y tengan todo el día el viernes para responder. A ver, se me cortó, es decir, mañana si terminamos, el viernes nos mandaría. Ajá, No. El jueves es por la como, noche. El jueves por la noche mandaría el examen y ustedes tendrían el viernes todo el día para responder. bien, sí, lo entendí. Y como siempre, la mayoría de las preguntas ya han respondido en las pruebas, ¿sí? Salvo las últimas. Salvo las últimas y algunas que yo voy a entreverar para ver nuestro entendimiento. Solo para divertirme Bien. un poco y hacerles sudar a ustedes. Pero como siempre pueden usar su PowerPoint, pueden ver las grabaciones mientras pueden entregarlo antes de la 23:59, al menos que haya algún problema y me avisen. Mientras que puedan entregarlo antes de la 23:59, está todo bien. Perfecto, gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no, muchas gracias a todos por estar conectados, a los que van a estar viendo la grabación después. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y Dios mediante mañana a las 19 horas nos encontramos de vuelta. Bendiciones. Hasta mañana, hermanos. Chao, bendiciones a todos. Nos vemos.